Vayahel. Hoy seguimos con nuestro estudio del libro de Éxodo en el capítulo 35. Hoy vamos a ver Vayahel. Normalmente esta porción está acompañada con Picudei, que es la siguiente. Generalmente se leen las dos juntas, pero en este año se lee solo Vayahel. Entonces vamos a leer esta nada más. Y solo quiero empezar dando una reseña de qué es lo que hemos venido diciendo. El libro de Éxodo, Shemot, perdón, solo estoy ahí luchando aquí con un control que ahí está, ya lo tengo bien. Muy bien. El libro de Éxodo trata de la redención. Básicamente ese es el tema primordial. El libro de Génesis, el tema primordial del libro de Génesis es la identidad. Ahí habla de el origen del pueblo de Dios. Ese es el tema principal. El del Éxodo es la redención. El de Levítico es la santidad. Básicamente eso es lo que se sabe, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos el proceso de la redención. La culminación de la redención se da cuando la presencia de Jehová, la su Shekinah, desciende sobre el tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Esa es la culminación de la redención. Es por eso importantísimo. Vimos la semana pasada que hubo un conflicto con el pueblo de Israel y debido a ese conflicto, cuando erigieron el becerro de oro, Dios dijo, yo me retiro, yo ya no voy a estar con ustedes. Y el pueblo lloró y Moisés apeló. Moisés apeló con el pacto que había hecho Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí se ve mucho del corazón de Moisés, cómo su liderazgo hizo que la presencia de Dios no se fuera. Pero Dios hizo, como lo vimos, hizo el pacto, lo renovó, pero lo renovó con atributos distintos al primero. Y poca gente se da cuenta que en el libro de Éxodo se describen dos pactos en este periodo de Moisés. El primero, que se llaman el primer pacto de Moisés, y el segundo, que es el nuevo pacto. Y mucha gente no recapacita en esto, pero lo vimos la semana pasada. Entonces, la idea de la redención es que Dios habite en medio de su pueblo. Y el objetivo de la redención no es llegar al cielo, a llegar a la tierra prometida, sino es restablecer esa perfecta comunión con Dios, tal como lo disfrutaba Adán en el jardín del Edén. Esto mismo se pretendía con la experiencia en el monte del Sinaí. Pero a consecuencia del pecado del becerro de oro, Dios removió su presencia del pueblo y se detuvo, deteniendo así
este proceso de la redención. Entonces, el punto es regresar al estado, regresar al Edén. Luego de que Adán pecó y fue expulsado del Edén, Dios colocó unos querubines en la entrada. ¿Con qué propósito? Echó pues fuera al hombre, este es Génesis 3:24, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Esto es increíble, interesantísimo, cómo sucedió esto. Estos querubines guardaban ese camino a la presencia de Dios. ¿En qué otra instancia se menciona el concepto de querubines en la Torah? En Éxodo 25:22. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo, refiriéndose al tabernáculo y en el propiciatorio, sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces aquí está Dios restableciendo este pacto con los hijos de Israel. Entonces, estos querubines estaban ahí y guardaban a que el hombre no regresara al árbol de la vida, que es la Torah. La redención consiste en que ya nos permite regresar al Edén y tener acceso al árbol de la vida y por ende a la vida eterna. Este paralelo sugiere una relación conceptual entre el jardín del Edén, Gan Edén, y el tabernáculo Mishkan. Hablamos también en esto que hemos venido leyendo en Éxodo, los principales temas que cubren en esta lectura del Éxodo son, uno, la salida de Egipto, del capítulo 1 al 17, la experiencia en el Sinaí, del capítulo 19 al 24 y del 32 al 34, y la experiencia del tabernáculo, 25, 31 y 35, 40. Ahora estamos leyendo esto y estamos terminando de ver todo esto. Entonces, ¿qué otros temas que vimos? Bueno, el Éxodo es el tema número 1 que venimos viendo en este libro. Y dice, a través del proceso del Éxodo, Dios cumplió esa promesa hecha a Abraham en el pacto de las 3 partes. Él prometió que redimiría a los descendientes de Abraham, quienes serían sometidos por un pueblo extranjero. No obstante, Dios los liberaría con mano poderosa. El propósito de esto sería hacer de los hijos de Israel una nación especial, una nación elegida por él, una nación con un propósito de ser luz al mundo. Y eso es lo que Dios quiere o quería con la elección del pueblo de Israel. ¿Qué otra cosa leímos en el libro de Éxodo? La experiencia en el monte del Sinaí.
es Ma'amad Har Sinaí. Para convertirse en el pueblo especial de Dios, los hijos de Israel hicieron un pacto con Jehová y ese contrato, ese pacto quedó plasmado en esas tablas, en esas 10 palabras. Los israelitas recibieron los mandamientos que ayudarían a hacer de ellos una nación santa, diferente a los demás. Entonces, aquí estamos viendo, primero Dios habla a Moisés que saque a su pueblo de Egipto. Moisés habla al pueblo, Dios con mano fuerte y brazo extendido los saca, salen y los lleva a la experiencia en Monte Sinaí. Y luego vemos que el libro nos lleva al contacto, a la elaboración, al espacio especial que Dios va a ocupar, porque Él quiere vivir al redimirnos, Él quiere estar en medio de su pueblo. Y ese espacio, yo digo espacio porque nosotros somos tangibles, o sea, somos personas que ocupamos espacio en la tierra, ¿verdad? Pero hay partes nuestras, y lo estoy introduciendo en nuestro espíritu, que no es de este mundo, que es el soplo de Dios que está dentro de nosotros. Es algo que no ocupa espacios aquí. Y el Espíritu de Dios, en cierta forma, es parecido. Viene a ocupar un espacio, algo tangible que es el tabernáculo. El tabernáculo es símbolo de esa relación especial entre Dios y Israel. Pero el pecado del becerro de oro puso en tela de juicio la capacidad de Israel de cumplir con los términos del pacto. Por eso Dios les da las segundas tablas acompañadas con atributos de misericordia. Les dice, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Le dice a Moisés, apártate, hoy mismo yo los voy a destruir y haré de ti una nación especial, una nación, y voy a comenzar de nuevo. Estoy haciendo esta introducción porque ya van a ver por qué, porque creo que es necesaria para empezar a hablar de lo que empieza hablando esta porción. Bueno, teniendo claro el tema de este libro, podemos señalar el versículo clave que resume el libro, que es el siguiente, es Éxodo 29, 45 al 46. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios, yo, Adonai, su Dios. Yo soy su Dios. Dios hizo su presencia en medio de su pueblo y su presencia, aunque no se veía, era percibida tangiblemente. Claro, no se veía, pero era una fuente de energía que había dentro del tabernáculo que daba calor en el frío del desierto, daba sombra en el calor del desierto
era un aire acondicionado, mantenía a su pueblo. Dios milagrosamente mantenía a su pueblo. Y al final del libro dice, el libro concluye en Éxodo 40, 34, 35, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en un tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, aquí es donde empieza a manifestarse la gloria de Dios al final del libro. Y aquí vemos cómo va concluyendo. Pero hay algo curioso en esta última parte, que era lo que no pasaba al principio. En la forma que termina el libro, está esta curiosidad, ya que aunque la Shekinah regresa al tabernáculo, no le es permitido a Moisés entrar en él. Y esto no pasaba antes. Esto contrasta con la experiencia en Sinaí, donde Moisés sí entró en la nube. Pero aquí hay una diferencia. Entonces, la Torá claramente hace esta diferencia. Y solo hasta que he llamado a Moisés para que entre en el tabernáculo, que es lo que sucede en el libro de Levítico 1:1, dice, llamó Jehová, Vayikra Jehová a Moisés. Es el nombre del libro, Vayikra. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, y ahí le habla. Este versículo es el que conecta al libro de Éxodo, que es donde estaban haciendo el tabernáculo, y aquí es donde se inaugura el tabernáculo. Entonces, la Torá hace claramente un paralelo, ¿verdad?, entre la experiencia del monte Sinaí, que ya lo habíamos hablado antes, con la experiencia de la presencia de Dios en el tabernáculo. Entonces, así como había limitaciones en el monte Sinaí, hay limitaciones en el tabernáculo. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada, que más o menos aquí lo tengo también, dice, la experiencia a la izquierda está el monte del Sinaí, a la derecha lo que pasó en el tabernáculo. La nube cubre el monte y también la nube cubre el tabernáculo. La gloria de Jehová se posa sobre el monte, la gloria de Jehová se llena el tabernáculo. Moisés debe esperar a ser llamado. Moisés no puede entrar, esa es una parte del tabernáculo. Dios llama a Moisés y Dios llama a Moisés en el tabernáculo. Moisés entra en la nube, Moisés entra en el tabernáculo. Jehová habla a Moisés, Jehová habla a Moisés. Y esto es la experiencia que está pasando, y es lo que vamos a empezar a leer hoy, pero voy a yo empezar, no, mejor voy a pedirle a Lucky que empiece leyendo los primeros 5 versículos de la porción que vamos a leer hoy. Llamo que no va, voy a leer yo. Ok, Claudio. ok, muy bien. Y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será para vosotros santo,
Shabbat solemne para Jehová. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día del Shabbat. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha ordenado, diciendo: Recoged de entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para Jehová: oro, plata y bronce. Muy bien. Aquí esta Vayahel es el nombre de la parasha, y ese es cuando dice y convocó Dios a los hijos de Israel, a toda la congregación de los hijos de Israel. Esa parte de convocarlos es Vayahel, que se podría decir los reunió, ¿verdad? Los reunió también a los hijos de Israel. Muy bien. Es interesante ver que hemos estado hablando de hacer el tabernáculo y cómo lo va a hacer, pero aquí se introduce algo que no es tangible. Entonces, algunos les dicen, está introduciendo las leyes del tabernáculo, del Shabbat. Y dice, estas son las cosas que ha ordenado. Estas son las cosas que Dios ha ordenado. Que 6 días trabajará, pero el día séptimo será para vosotros santo. Entonces, yo quiero introducir algo aquí, porque nosotros recordemos que el tabernáculo es una sombra de algo que está en el cielo. O sea, es cuando baja Dios en su nube al monte del Sinaí. Ahí está representado lo que Moisés vio. Moisés entró en la presencia de Dios y vio lo que vio. Pero vio algo. Yo me voy a permitir hablar de esta manera. Vio el Shabbat. Y lo digo así porque el tiempo es intangible para nosotros. O sea, yo no puedo decir hoy es jueves y lo estoy viendo. Hoy es jueves, ahí está el jueves. Y ya viene viernes. No puedo verlo. Es intangible, me explico. El Shabbat es algo como que lo ubicamos en esa forma intangible. Y no estoy pretendiendo que se vuelva tangible, pero sí lo que estoy pretendiendo es que entendamos que el Shabbat es un ingrediente, y voy a decir entre comillas, tangible en el ámbito del tabernáculo. Es como la presencia de Dios. La presencia de Dios no se ve ahí tampoco. ¿No? Se puede ver el humo, se puede ver la nube, se puede ver la columna de fuego, pero no vemos a Dios. Es una energía que está impactando al pueblo. Y digo energía porque el hecho de que no lo vemos no quiere decir que no exista. Pero el Shabbat existe. A eso me estoy refiriendo. El Shabbat es una parte primordial. Entonces, Vayahel, Dios reunió a el pueblo, a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, él los reunió en el contexto de levantar y construir
el tabernáculo en el mismo contexto. Él los reúne y les dice cómo funciona el Shabbat, cómo lo deben aplicar. Es parte de eso. Y obviamente los Shabbatones, incluyendo las fiestas, son parte de la expresión del reino de Dios para nosotros. El Shabbat es tan parte de la expresión del reino de Dios como los querubines que están en el propiciatorio, como el candelabro que está en el lugar santo, como así, ustedes me entienden, pero eso es. Entonces, inmediatamente después de que reciben esta instrucción con respecto al día de reposo, la Torá continúa describiendo las tareas necesarias para construir el tabernáculo. Pero ¿qué relación tienen estos temas? Imagínense a Moisés bajando en el monte y diciéndole al pueblo, en ese día no hagan obra bajo pena de muerte. Y lo primero que quisiéramos saber, si nos está diciendo Moisés que no hagamos obras, es qué quiere decir eso. ¿Qué es hacer obra? Entonces, de alguna forma, está ligado el hecho de construir el tabernáculo a trabajar esos 6 días y dejar un día de no hacer obra. Todo esto está sucediendo en el contexto de la elaboración del tabernáculo. Todo esto está sucediendo en ese contexto. Entonces, los rabinos dedujeron que esta obra se relaciona con actividades hechas en el tabernáculo. Llegaron a la conclusión, ellos contaron todas las actividades y que que las tareas prohibidas se podían resumir en una lista de 39 actividades. Entre las cuales están arar, cosechar, cocinar, teñir, lana, tejer, coger, amarrar, sacrificar un animal, construir, destruir, martillar, cargar, encender fuego, u otro montón de cosas. Entonces, ellos también prohíben otras actividades que pueden llevar a cada uno a caer en hacer obras prohibidas, por ejemplo, manejar dinero. Yeshua y sus discípulos fueron acusados de profanar el Shabbat. ¿Qué aclaró Yeshua acerca de lo que en realidad significa guardar el Shabbat? Esto está en Mateo 12, del 1 al 8. Dice, y en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Viéndolo los fariseos dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. También al escribir Marcos acerca de este mismo evento, hay otro comentario. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
y que comentó Pablo acerca de este significado, el día de reposo. En hebreo dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les provechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe de los que la oyeron. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El Shabbat es algo importante. Es como cuando el reposo entra en nosotros. Es como Dios entra y habita en su lugar y nos da el reposo de la redención. O sea, Él ya está aquí y Él quiere vivir en medio de nosotros. Y el reposo es un tiempo de reconocer que Él ha cumplido está aquí con nosotros en su presencia. Muy bien, sigamos leyendo. Voy a pedir a Silvita. Silvita. Perdón, es que no me quitaba el volumen. Lista. Éxodo 35, 6 a 10. Azul púrpura y carmesí, lino fino y pelo de cabras, pieles rojas de carneros, pieles de tejones y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y de entre vosotros todo hábil artesano vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha ordenado. Muy bien, aquí está ya hablando de todas las piezas que son necesarias para la atmósfera, para el lugar, el lugar donde Dios va a habitar. Y aquí empiezan todas estas listas de cosas que se van a usar y son piezas importantes, incluyendo, por eso quería darle un poco de énfasis al Shabbat, porque el Shabbat es aquí en nuestra lista es el número 1 y es como parte de estas piezas. Muy bien, le voy a pedir a Ricardo si puede seguir leyendo en la siguiente porción. La morada, su tienda y su toldo, sus broches, sus tableros, sus travesaños, sus postes y sus basas, el arca y sus varales, el propiciatorio y el velo que lo cubre, la mesa con sus varales y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas y el aceite del alumbrado, el altar del incienso con sus varales, el óleo de la unción, el incienso aromático, la cortina del vano de la entrada a la morada. Muy bien.
¿Alguien quisiera comentar algo antes de seguir? Charito, ¿quieres leer? Sí, buenas noches. Buenas noches. El altar del holocausto y su rejilla de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente con su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases, y la cortina de la entrada del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras ornamentadas para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras de sus hijos para servir como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés. Voy a leer yo. Y todo aquel a quien su corazón impulsaba y todo aquel a quien movía su espíritu, iba llevando la ofrenda a Jehová para la obra de la tienda de reunión y para todo su servicio y para las vestiduras santas. Acudieron pues los hombres y las mujeres, todos los de corazón generoso, y llevaron aretes, arcillos, sortijas y collares, toda clase de joyas de oro. También todo aquel que hubiera mecido una ofrenda mecida de oro para Jehová. Y todo hombre que poseía azul, púrpura o carmesí o lino fino o pelo de cabras o pieles rojas de carneros y pieles de tejones, lo traía. Todo aquel que alzaba una ofrenda de plata, de bronce, aportaba donativo para Jehová. Y todo el que poseía madera de acacia de cualquier obra de servicio, la traía. Además, toda mujer con habilidad hilaba con sus manos y llevaba hilado el azul, el púrpura, el carmesí y el torsal del lino fino. Muy bien. Silvita. Éxodo 35, 31 a 35. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, sabiduría, inteligencia y ciencia en toda suerte de obra, para proyectar diseños para labrar el oro, la plata y el bronce, y en talla de piedras para engastes y para entallar madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. También ha dotado su corazón para enseñar, tanto él como Aholiab ben Ahisamac, de la tribu de Dan, a los cuales ha colmado el corazón de talento para que hagan toda la obra de artesanía y diseño de bordado en azul y en púrpura, en carmesí, en torsal de lino fino y de tejar, y hábil diseñador para toda clase de obra primorosa. Gracias. Claudia. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo aquel artesano hábil a quienes Jehová había dotado de habilidad e inteligencia para saber hacer toda obra para el servicio del santuario. Hicieron según todo lo que Jehová había ordenado. Y Moisés llamó a Bezaleel, a Oholiab y a todo artesano hábil en cuyo corazón Jehová había puesto sabiduría, a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a acercarse a la obra para hacerla
y en presencia de Moisés recogieron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, a fin de realizarla. Y siguieron llevando la ofrenda voluntaria mañana tras mañana, tanto así que todos los peritos que hacían toda la obra del santuario, dejando cada uno la obra que hacía, fueron a Moisés y dijeron: el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para el servicio de la obra que Jehová ha ordenado que se haga. Ricardo. Aquí están toda la gente contribuyendo, trayendo algo, dando cada uno de lo que tienen, ¿verdad? Todos contribuyen. Y aprovechando que me metí a hablar un poco aquí, yo quería comentar cómo el tiempo es algo importante de dar también. Y por eso el Shabbat es tan impresionante. Y cómo Dios comienza con ese elemento de tiempo en este proyecto, entre comillas, tangible, de que tiene que ver con la tienda de reunión. Pero yo quería hablar de las fiestas también. O sea, no lo mencioné, pero en el Levítico, en el libro de Levítico 23, ahí se habla de las fiestas, y solo quiero traer esa porción de cómo comienza esa palabra en capítulo 23 de Levítico, donde comparándolo con la porción que acabamos de leer en Éxodo 35. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Jehová en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Y una vez dice eso, estos son mis tiempos señalados. Es el tiempo de él. Es el tiempo de convocación, el tiempo de reunión. Su tiempo. Dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis trabajo ninguno. El Shabbat para Jehová en todos vuestros asentamientos. Estas son las fiestas solemnes señaladas de Jehová a las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. Entonces ahí llama la atención porque comienza este libro y dice, y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha ordenado para que se hagan. Y habló Jehová diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes. La primera, y convocó Vayahel Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. Estas cosas ha ordenado para que se hagan. Y aquí el paralelo que hay con Levítico 23, que es el otro descripción de tiempo que tiene que ver con estos ingredientes que estamos leyendo aquí del santuario del tabernáculo. Tienen que ver con esos elementos. Y
Y les dice, no haráis fuego de ninguna en vuestras moradas el día del Shabbat. Y habló Moisés a la congregación y a los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha ordenado. En el versículo 4 del 23 también dice, estas son las fiestas solemnes señaladas de Jehová, santas convocaciones que proclamaréis en los tiempos señalados. Entonces, aquí es claro que o sea, no está como metido dentro de lo que es el tabernáculo, pero cuando llega esta palabra de Levítico 23, estas instrucciones de Levítico 23, son las instrucciones que Dios le da a Moisés una vez él ya está dentro del tabernáculo. Se junta con él y le dice y le da toda la instrucción de Levítico 23. Como parte yo no sé si decirle listado de cosas, pero sí parte del manual de operaciones del tabernáculo. El tabernáculo tiene que operar con todo lo que hemos estado diciendo, con las habilidades de la gente que lo va a hacer, con la gente que Dios dedicó para hacer el tabernáculo. Dios le dio dones a Bezaleel y a Oliab para hacer esta obra. También Dios da el tiempo y Dios da el tiempo señalado que encaja en el punto de la reunión. O sea, es la agenda y la forma en que va a estar operando el tabernáculo. Muy bien. No sé si está Ricardo. Si no, Mauricio, sí. Para leer esta porción. 26, 6 al 10. Sí, por favor. Entonces Moisés mandó correr la voz por el campamento. Ni hombre ni mujer reserve ya más ofrendas para el santuario. Suspendió el pueblo su aportación, pues había material suficiente para ejecutar todos los trabajos y aún sobraba. Entonces los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada con 10 tapices de lino fino torsal, de púrpura, de violeta y escarlata y de carmesí con querubines bordados. La longitud de cada tapiz era de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tenían las mismas medidas. Unió 5 tapices entre sí y lo mismo los otros 5. Muy bien. Charito. Bueno, voy a leer yo. ¿No se oye? No. No se oye. Ahorita sí. No. Yo usted ya estaba leyendo. Éxodo Perdón. 36, 11, 15. E hizo unas presillas de azul en la orilla de una cortina, la del extremo en la juntura. Así hizo en la orilla de la otra cortina, la del otro extremo en la juntura de la segunda. Hizo 50 presillas en una cortina e hizo 50 presillas en la cortina que está en la juntura de la segunda. Las presillas se correspondían unas con otras. Hizo también 50 corchetes de oro y con los corchetes en las solas cortinas una a la otra y el tabernáculo llegó a ser uno. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para formar una tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Gracias. Y unió las 5 cortinas por una parte y 6 cortinas por otra parte. E hizo 50 presillas en la orilla de la última cortina
en la juntura y otras 50 presillas en la orilla de la otra cortina en la segunda juntura. Luego hizo 50 corchetes de bronce para unir la tienda, de modo que fuera una. Y para la tienda hizo una cubierta de pieles de carnero enrojecida y una cubierta de pieles de tejones por encima. Hizo además los tablones de madera de acacia erguidos para el tabernáculo. Es increíble todo este tipo de material. Yo me imagino a la gente haciendo todo esto, las cortinas y cómo las cortinas, al juntarlas y al ponerlas en este espacio, yo puedo casi sentir dentro, o sea, solo por el hecho de cómo está fabricado, el vacío que hay adentro. O sea, en el sentido de que, no sé si me explico, es como entrar a una cabina a prueba de sonidos. Y cuando uno entra a una cabina a prueba de sonidos, la presión, yo no sé, la presión cambia. Uno siente que el lugar es distinto. Aun cuando uno habla, oye su voz distinta. Y yo creo que ahí es donde hoy escuchamos como nuestra voz en realidad es. Es como que escuchamos casi nuestra alma, nuestro espíritu de una forma más clara. Y me imagino yo, la presencia de Dios ahí adentro ha de ser tan increíblemente sentida, ¿verdad? Y esto es lo que ellos están haciendo. Silvita. Perdón, solo quiero, Lucky sí no está leyendo, ¿verdad? No. Vale, Silvita, adelante. La longitud de cada tablón era de 10 codos y la anchura de codo y medio. Cada tablón tenía 2 espigas para ser unidas la una con la otra. Esto hizo con todos los tablones del tabernáculo. Así hizo los tablones para el tabernáculo. 20 tablones al sur, hacia el mediodía. E hizo 40 basas de plata debajo de los 20 tablones. 2 basas debajo de un tablón para sus 2 espigas y 2 basas debajo del otro tablón para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, el lado del norte, hizo 20 tablones. Gracias. Claudia. Sí. Y con 40 basas de plata, 2 basas debajo de un tablón y 2 basas debajo del otro tablón. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente hizo 6 tablones. Y para las esquinas del tabernáculo en los 2 extremos hizo 2 tablones, los cuales eran dobles por abajo, trabados hacia arriba hasta la primera argolla. Así hizo el uno y el otro para las 2 esquinas. Eran pues 8 tablones y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tablón. Bien, los tablones son las paredes. Esos tablones eventualmente van a ser revestidos de oro y son los que forman la pared del tabernáculo. Y impresionante. Yo cierro los ojos y veo cómo al encender
candelabro dentro del tabernáculo, teniendo una pared de oro de un lado y otra pared en el otro, como la luz del candelabro ilumina el lugar y refleja el lugar de una forma increíble y especial. Muy bien, le voy a pedir a Ricardo que siga leyendo. Después hizo travesaños de madera de acacia, 5 travesaños para los tableros de un flanco de la morada y 5 travesaños para los tableros del otro flanco de la morada. Y otros 5 para los tableros de la parte posterior de la morada hacia el occidente. Hizo el travesaño central de tal suerte que pasase a media altura de los tableros, de un extremo al otro. Revistió de oro los tableros. De oro hizo también sus anillas para pasar los travesaños y los revistió igualmente de oro. Hizo el velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Bordó en él unos querubines. Hizo para colgarlo 4 postes de acacia revestidos de oro y provistos de ganchos de oro. Fundió para ello 4 basas de plata. Sí, adelante. Puedes terminar. Sí, claro. Hizo para la entrada de la tienda una cortina de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador, con sus 5 postes y sus ganchos. Revistió de oro sus capiteles y sus varillas y fundió en bronce sus 5 bases. Ajá, muy bien. Increíble. Yo quisiera que visualizáramos todo este trabajo, cómo ellos se dedicaron a hacer cada cosa, los que trabajaban el oro, cómo lo martillaban, cómo hacían las láminas, cómo hacían las cortinas, cómo las bordaban, cómo juntaban las distintas juntas de las diferentes capas de todo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Había una gran cantidad de trabajo en esto y muy, muy interesante. Aquí realmente no hay, esta porción no tiene mayor, como no le veo, es muy, muy autodidacta, no, aquí no hay dudas, aquí no hay chance de equivocarse. Está todo muy claro de qué es lo que está sucediendo. Muy bien, le voy a pedir a Charito si sigue con el capítulo 37. Bezalel hizo también el arca de madera de acacia, de 2 codos y medio su longitud, 1 codo y medio su anchura y 1 codo y medio su altura. La revistió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo alrededor una moldura de oro. Fundió sobre ella 4 argollas de oro para sus 4 esquinas, 2 argollas en un lado y 2 argollas en el otro lado. Hizo también unas varas de madera de acacia, las revistió de oro, e introdujo las varas por las argollas en los lados del arca para llevar el arca. Muy bien. Gracias. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, 2 codos y medios de longitud. Entre paréntesis, 1 codo es casi la distancia entre mi codo y la punta de mi mano, ¿verdad? O sea, básicamente es 1 codo.
es propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio. O sea, son aproximadamente un codo es alrededor de 50 centímetros, casi este es como 1,25 m, 2 codos y medio de su longitud y 1 codo y medio de anchura. O sea, el cajón es como como un codo, 2 codos y medio es como 1,25 por 75 centímetros de ancho, más o menos. Rectangular. Sí, sí estoy hablando de la dimensión para tener una idea de cómo, por ejemplo, los 10 codos de altura son casi 5 metros. Era alto, muy alto. No era bajo, no era tan pequeño. Bueno, sigo leyendo. El 7 dice, hizo también 2 querubines de oro y los hizo labrados a martillo a los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo, haciendo que los querubines arrancaran del propiciatorio a sus 2 extremos. Y los querubines... No cambió la página. ¿No? Ah, estoy en el mismo yo. No es que no he terminado. ¿O me equivoqué? Perdón, estás bien. Es que paraste y seguiste en el versículo 7. Perdóname. Ok. Voy en el 8. Un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo, haciendo que los querubines arrancaran del propiciatorio a sus ojos, a sus 2 extremos. Los querubines extendían sus alas en alto y cubrían con sus alas el propiciatorio, vueltos sus rostros el uno hacia el otro, y sus rostros de los querubines estaban hacia el propiciatorio. También construyó la mesa de madera de acacia. De 2 codos era su longitud, 1 codo de anchura y 1 codo y medio su altura. Estos son los querubines que estábamos hablando en la comparación que estábamos hablando de los querubines del jardín de Edén que Dios puso para que no entraran. Es como que Dios me llama la impresión cuando veo cómo Dios se ofendió en la primera vez con Moisés y el pueblo de Israel que hicieron el becerro de oro y Dios se ofende y dice que se va a retirar. Es como, momento, es como Adán y Eva viviendo ese momento de que Dios dice, yo no voy a estar más con ustedes y los saca de su presencia. Es interesante y por eso llama mucho la atención toda esta simbología, todo esto que hemos venido hablando acerca de la redención, que es la redención consiste en la presencia de Dios con nosotros. ¿Verdad? Muy bien. Silvita. La revistió de oro puro, le hizo alrededor una moldura de oro y le hizo alrededor un reborde de 1 palmo y en torno a su reborde le hizo una moldura de oro. Fundió para ella 4 argollas de oro y ajustó las argollas en las 4 esquinas de sus 4 patas. Las argollas estaban junto al borde como sujetadoras de las varas para transportar la mesa. Hizo asimismo las varas para transportar la mesa de madera de acacia y la revistió de oro. Gracias. Claudia. Sí. Un cáliz debajo de los 2 brazos del mismo, otro cáliz debajo de los otros 2 brazos y otro cáliz bajo los otros 2 brazos, para los 6 brazos que salían de él. Perdón.
No estoy revisando. Aquí me faltó. ¿Tú tienes ahí tu Biblia? Me faltó Sí. una parte. Del 16 toca, esta parte no la puse, la parte del 16 al 20. Ok. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en Gracias. la, Sí, ok. sigue, perdón, sigue. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Sí, aquí es la descripción del candelabro y estábamos describiendo la mesa y de repente empezamos a hablar de cáliz y dije, uy, un momento, la mesa no tiene eso, pero me di cuenta que le faltaba esta parte pero aquí estamos ya en la descripción del candelabro, cómo es elaborado, qué es lo que tiene que llevar. Y ahora viene el 21 al 25. Le voy a pedir a Ricardo si puede seguir. Una corola debajo de los 2 primeros brazos que formaban cuerpo con él. Una corola debajo de los siguientes y una corola debajo de los 2 últimos brazos. Así con los 6 brazos que salían del mismo. Las corolas y los brazos formaban un cuerpo con el candelabro. Todo ello formaba un cuerpo de oro puro macizo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, sus despabiladeras y sus ceniceros. Empleó un talento de oro puro para el candelabro y todos sus utensilios. Hizo también de madera de acacia el altar del incienso de un codo de largo y uno de ancho, cuadrado, y de 2 codos de alto. Sus cuernos formaban un solo cuerpo con él. Increíble esta descripción del candelabro. Y me pregunto, ¿qué piensan ustedes? Si el candelabro sería una figura de la zarza ardiente. Sí. ¿Qué piensan? Podría ser. Sí podría ser. Yo no estoy seguro si es o no es, pero digamos que pero como que me luce como algo, algo interesante, algo similar. Eh, Algo que me llama la atención, que es que esa zarza era parte del monte del Sinaí. Ujú. Y ahí fue donde Moisés tuvo su aparición con el Señor
en el inicio del libro. Pero lo digo como algo muy curioso. Muy curioso. Muy bien. Charito, ¿leíste? Y lo revistió de oro puro, su tapa, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le hizo una moldura de oro alrededor. A sus 2 lados hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura en sus 2 esquinas, como sujetadores de las varas para transportarlo. Hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro. Hizo asimismo el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático puro, obra de perfumista. Muy bien. Este es la pieza del altar de incienso. Muy bien. Y aquí vamos a leer del capítulo 38. Hizo el altar del holocausto. Ya nos estamos saliendo, ¿verdad? De fuera del tabernáculo. Hizo el altar del holocausto de madera de acacia, de 5 codos de longitud, 5 codos de anchura, cuadrado, y 3 codos de altura. Y le hizo sus cuernos en sus 4 esquinas. Sus cuernos eran parte de él. Y lo cubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar: los calderos, las paletas, los aspersorios, los garfios, los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Hizo además para el altar un enrejado de bronce en forma de red que puso debajo de su borde hasta la mitad del mismo. Fundió 4 argollas para las 4 esquinas del enrejado de bronce como sujetadores de las varas. Silvita. E hizo las varas de madera de acacia, las revistió de bronce. Luego introdujo las varas por las argollas en los lados del altar para transportarlo con ellas. Lo hizo hueco de tablas e hizo la fuente de bronce y su soporte de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de reunión. También hizo el atrio por el lado sur hacia el mediodía, las cortinas de torsal de lino fino del atrio. Eran de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus varas conexivas de plata. Gracias, Claudia. Por el lado norte también eran de 100 codos, sus 20 columnas y sus 20 basas eran de bronce, pero los ganchos de las columnas y sus varas conexivas de plata. Por el lado del occidente las cortinas eran de 50 codos, con sus 10 columnas y sus 10 basas, y los ganchos de las columnas y sus varas conexivas eran de plata. Y del lado del oriente hacia el levante eran de 50 codos. Las cortinas de un lado de la entrada eran de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de la entrada, a una parte y a otra del atrio, las cortinas eran de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Gracias. Y la última porción, Ricardo, por favor.
Todos los cortinajes del recinto del atrio eran de lino fino torsal. Las basas de los postes eran de bronce, sus ganchos y sus varillas de plata. También sus capiteles estaban revestidos de plata, y todos los postes del atrio llevaban varillas de plata. El tapiz de la puerta del atrio era labor de recamador y estaba recamado de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Tenía 20 codos de largo. Su altura en el ancho era de 5 codos, lo mismo que los cortinajes del atrio. Sus 4 postes y sus 4 basas eran de bronce, sus ganchos de plata, como también el revestimiento de sus capiteles y sus varas. Toda la clavazón de la morada del atrio que la rodeaba era de bronce. Muy bien, aquí termina la lectura de Bayahel y aquí podemos ver todas las actividades, o sea, habían plateros, había gente que trabajaba con madera, había gente que cosía, había gente que martillaba, todo tipo de trabajos, Perfumistas. perfumistas y todo esto. Y por eso toda esta actividad de esta lista de actividades de hacer, de trabajo, sumando a otras, digamos, al manejo de bienes o dinero, digamos, son las cosas en, eh, que definen, según los rabinos, el, el hecho de no hacer obras, de no trabajar en el Shabbat. O sea, todo lo que se hace en el tabernáculo es lo que van a dejar de hacer en el día que Dios les dijo que dejaran de hacer, en el séptimo día, en el Shabbat. Y esto es esta es la lectura. Y la lectura realmente es muy directa, muy clara, no tiene muy clara, no tiene mucho que agregar, más que imaginarse todo lo que es todo esto, lo de las cortinas y tal vez pensar que este es una sombra de algo que vio Moisés y más o menos es lo que está haciendo, como dijimos en la parasha anterior, que es como se está tratando de perpetuar la experiencia en el monte del Sinaí, donde Dios llegó a habitar en medio de su pueblo y eso es lo que el tabernáculo está representando. La lista que acabamos de leer de las columnas, que es el perímetro del tabernáculo, se puede comparar al perímetro del monte Sinaí, donde Dios les ordenó que no pasaran, porque si pasaban el perímetro o cruzaban el área, iban a ser aseteados o apedreados al acercarse al monte. Lo interesante es que en el monte del Sinaí, que ya se sabe dónde queda, encontraron en las piedras alrededor del monte, grabados en las piedras, un hombre con una arco y flecha, posiblemente indicando el área donde ya no podían seguir porque iban a ser aseteados y seguían hacia el monte. Entonces, Dios sí es muy enfático en guardar su perímetro, declarar su espacio donde
Él habita y donde no puede entrar alguien que no sea autorizado, un sacerdote, a el área del tabernáculo. Muy bien, aquí concluimos y nos vemos en el siguiente video en Pikudei, que es, ahí vamos a terminar y vamos a ver, lástima, Pikudei y esta, como van juntas, es bueno leerlas juntas porque como que uno termina más en la conclusión, porque Pikudei es como que si fuera una carrera de estafeta y el que va corriendo le pasa la estafeta al otro. Entonces, Éxodo le va a pasar la estafeta a Levítico y ahí se ve la continuación y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Que el Señor les bendiga.